Y gracias a Dios porque sabemos que Él nos ama, Él quiere que estemos siempre bajo su bendición, bajo su protección, y pues sabemos que el Señor es bueno. Amén. Así que voy a compartir esta palabra contigo, haciendo memoria de cómo el Señor realmente quiere que seamos cambiados, transformados a su imagen. Y ustedes recuerdan la predicación de hermano Jorge, donde él daba el ejemplo de el apóstol Santiago, de cómo lo llamaban a él. Perdón, rodillas de camello, ¿verdad? Cuando hermano Jorge estaba compartiendo de esto, me acordé de una predicación que compartí ya algunos años, en el 2014. Yo creo que ya no se acuerdan. Luego no se acuerdan de la que el domingo pasado, no creo que se acuerden de esta predicación que compartí en el 2014. Pero yo recordé esa predicación cuando él compartía este ejemplo. Y yo creo que es bueno para nosotros llegar a entender, si algo yo he aprendido a través de la misma palabra, es que Dios no solamente nos habla a través de sueños, a través de la palabra misma, a través de alguna profecía, de algún hermano, sino también de las cosas creadas. Entonces, vamos a ver cómo Romanos 1:20, ahí nos dice, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí la palabra del Señor nos dice de cómo todo aquello que ha sido creado, son entendido todo lo que es el poder de Dios, todo lo que es la deidad de Dios, se hace claramente visible a través de todo lo creado. Amén. Entonces, para nosotros es importante estar atentos a todo aquello que nos rodea. Muchas veces podemos ver un paisaje, un atardecer, un amanecer, y nos impacta lo hermoso que está en ese momento el día o el atardecer que estamos viendo, y podemos exclamar, decir, ay, gracias Dios por la oportunidad de verlo, ¿no? De disfrutarlo. Y es así como nosotros debemos estar realmente viviendo nuestra vida cristiana, alabando, reconociendo a Dios, su poder, su deidad, a través de todo lo que Él ha creado. Y algo que yo he considerado siempre en mi relación con Dios, así como dice también Job, capítulo 12, versículos 7 al 9. Aquí la palabra del Señor nos enseña de cómo debemos nosotros estar buscando revelación, conocimiento de Dios para nuestras vidas. Y aquí en Job 12, 7 al 9 dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Entonces, hace tiempo atrás yo estaba suscrito a la revista Reader Digest, o para que entiendan, a la revista Selecciones, ¿verdad? Y cada mes me llegaba el catálogo de productos para poder comprar. Y durante ese tiempo que yo estaba suscrito y veía su catálogo de productos, empecé a comprar videos acerca de lo creado. Me acuerdo que compré una serie de videos, de documentales, que se llamaba precisamente Creación de Dios. Y en esos videos, desde el punto de vista científico, te daban a conocer las características,
la función y el propósito de lo creado, del por qué la abeja es así, del por qué el salmón. Hablaban de muchas cosas, de los animales, su comportamiento, el por qué esto, el por qué aquello. Y desde ahí yo empecé a tener siempre ese entendimiento, ¿no? Como acabamos de ver aquí en la palabra. Pregunta a las bestias del campo, a las aves de los cielos, a la tierra, a los peces, y va a haber una declaración de parte de Dios para nuestras vidas. Inclusive si tú has leído Proverbios, también ahí se hace una comparación de que el hombre perezoso tiene que mirar ¿a quién? A la hormiga. Dice, aprende de ella, oh perezoso. Entonces, vemos que realmente es importante para nosotros ver, mirar la creación de Dios, porque ella nos va a enseñar. Tienen algo que declarar, algo que mostrar a nuestras vidas. Pero antes de entrar de lleno a las escrituras, hoy quiero enfocarme precisamente a hablar un poco sobre los camellos, porque puede sonar a, ¿cómo se dice?, a ofensa, ¿no? Que te digan, oye, mira, tienes rodillas de camello, ¿verdad? O cuando te digan, tienes orejas de elefante. A veces una comparación así puede ofender a alguien, ¿verdad? Cuando le hacemos una comparativa a algún animal. Entonces, en este caso vamos a enfocarnos a lo que es un camello y vamos a ver algunos de sus atributos. Y vamos a ver que en todo el mundo árabe, el camello se le conoce como el buque del desierto. ¿Por qué lo llamarán así? Un buque, un barco, ¿sí?, del desierto. Vamos a ver que el camello es un animal muy alto, de casi 2 metros de altura. ¿Cuántos de ustedes han visto un camello de carne y hueso? ¿Han ido al zoológico de Chapultepec? ¿Sí? ¿Y cómo los ves? ¿Realmente te llaman la atención? ¿O los ves como están feitos, pues los pasas de largo, ¿no? Porque eso a veces hacemos, ¿no? Podemos inclusive burlarnos del camello porque realmente no es tan agraciado como otros animales. No son tan imponentes como un tigre, como un león, un búfalo, ¿verdad? Y a lo mejor hay esa tendencia hacia camello, ¿verdad? Pero quiero que veamos cómo es un camello. Voy a pedir si pueden mostrar la foto. Ahí está Vivi y yo, aunque no lo crean. Hace casi 30 años atrás que nos tomamos esa foto, cuando estuvimos de luna de miel allá en la muralla china, nos tomamos esa foto. Imagina, ve el tamaño de ese animal. Sí, lo imponente que es. Por eso te decía, nada que ver con los que hay en el zoológico. Porque así no están, ¿no? Sí. ¿Verdad que no? Por eso te digo que uno tiende a como a pasarlos de largo, un camello, ¿verdad? Entonces, ese camello, pues te das cuenta, tuvimos que usar una escalera para subirnos, ¿sí? Entonces, vemos que a estos animales se les considera que son muy vigorosos. Están diseñados perfectamente para resistir los terrenos más áridos y calurosos aquí en la tierra. En el desierto, el calor del día es insoportable bajo el sol y por la noche las temperaturas descienden bajo cero. Esas son las condiciones en las que un camello tiene que cumplir su función en un clima muy, muy extremo. Entonces, podemos ver que también el camello tiene una fuerza tan tremenda
que puede soportar, como ya te mencionaba, estos climas tan extremos. Es el animal más resistente para trabajar en condiciones extremas. Y quizás se pregunten, ¿será algo bueno o malo ser un camello? Bajo estas características que vemos que tiene un camello, puedes preguntarle al que está al lado tuyo, ¿quieres ser un camello? No des tu respuesta ahorita. Puede que tengas dudas, pero al terminar, quiero que puedas entonces darte una respuesta, ¿no? Acerca de lo que, si realmente quieres ser un camello. Y espero que al final todos podamos decir, yo quiero ser camello. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que es el camello. El camello tenemos que verlo como un símbolo de servicio y bendición. Te mencionaba que en las culturas del desierto el camello ha sido siempre un símbolo de posición y riqueza. Así era también en el Antiguo Testamento, y vamos a ver el ejemplo de Job, que era un hombre que tenía muchos camellos y era un hombre considerado, adinerado y bendecido. Entonces, en el ejemplo de Job, vamos a leer Job 1, versículos 2 y 3. Aquí la palabra dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces podemos ver cómo Job era un hombre rico, próspero, bendecido. Vemos de todo lo que constaba sus bienes. Y vemos que tener camellos no solo significaba tener recursos, sino que también esto era para ser un canal de bendición. Por eso, cuando el enemigo atacó a Job, lo hizo de manera estratégica y por etapas. Aquí en capítulo 1 de Job tú vas a encontrar cómo llegó Satanás delante de Dios y Dios habló bien de Job. Y Satanás dijo, bueno, pues cómo no te ha de alabar, cómo no ha de adorarte si mira todo lo que le has dado. Y Dios en ese momento, por cuanto conocía el corazón de Job, dijo, bueno, pues te doy permiso de que le hagas daño. No a él, pero a todo lo que ha recibido. Toda la bendición que él tiene, te doy oportunidad de venir en contra de él. Entonces, vamos a ver, como ya vimos todo lo que él tenía, y Satanás empieza de manera estratégica a venir en contra de él, por cuanto así Dios se lo permitió, porque Dios le dijo, pero no toques su vida. O sea, no tenía permiso de matar a Job. Dice, puedes hacer con él y con todo lo que tiene, lo que quieras, pero no su vida. Entonces, en el primer ataque, los sabeos mataron a los criados y robaron los bueyes y las asnas. La palabra de Dios dice que estaban los rebaños, estaban los pastores, llegó una tribu enemiga y mataron a los criados, se robaron los bueyes y las asnas. En el segundo ataque, dice la palabra que cayó fuego del cielo y consumió tanto a las ovejas y a los pastores. Entonces podemos ver cómo en estos ataques estaba todo viniendo en contra de ¿qué? De sus posesiones, de sus bienes. Vinieron los criados, mataron a los criados, robaron los bueyes, las asnas, y cayó fuego del cielo, consumió a las ovejas y a los pastores. En el tercer ataque llegaron los caldeos y formaron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron.
En el cuarto ataque, sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo cuando un viento recio golpeó la casa y los mató. Imagínate la desgracia. Cuando tú lees la palabra, es un evento tras otro. Llega el primer ataque, se salva un siervo, va y dice, oye, ¿sabes qué? Estábamos en el campo, pasó esto, llegaron los sabeos, arremetieron con todos los criados y se llevaron los bueyes y las asnas. Y no bien terminaba de decir esto cuando llega otro criado con malas noticias. Dice, oye, ¿sabes qué? Cayó fuego del cielo, mató todas las ovejas y a todos los pastores. Y no bien termina de hablarlo, llega el tercero y dice, oye, ¿sabes qué? Llegaron los caldeos, se robaron tus camellos, yo nada más logré salvarme. Y luego viene no bien terminaba de decirlo, cuando llega el otro criado, dicen, apenas la libré yo, pero fíjate que tus hijos estaban celebrando, estaban reunidos, tus hijos, tus hijas, golpeó un viento recio del desierto, cayó la casa y murieron todos. Imagínate, no tuvo tiempo ni siquiera de asimilar lo que estaba pasando, sino que uno tras otro. Entonces, podemos ver la diferencia en estos ataques. A los bueyes, ovejas, criados e hijos, todos fueron destruidos. Pero a los camellos, ¿qué hicieron? Se los llevaron todos. ¿Por qué el enemigo quería quedarse con los camellos? Porque los camellos representan a los que sirven. Te digo, en esas condiciones de clima, en el desierto, el animal mejor usado y de mayor valor es el camello. Por eso, el haberlos dejado vivos, porque realmente el camello representa a los que sirven, a las personas útiles e idóneas. Al enemigo no le interesa lo que no sirve. Él busca desviar a quienes tienen capacidad de trabajo y servicio. Por eso en el contexto cristiano, al hacer esta comparación, por eso yo te mencionaba, ¿no? Lo que dice la palabra, pregunta a las bestias, ve lo que hacen las bestias, el ejemplo que ellas pueden darnos para que aprendamos de ellas. Entonces, ser camello no es una ofensa. Al contrario, al conocer sus atributos, realmente deberíamos animarnos a decir, yo quiero ser camello, porque un camello está para servir, es útil. Y el enemigo realmente está interesado en todos aquellos que sirven, no aquellos que realmente no hacen nada, no sirven para nada, no les gusta servir. Él no está interesado en ellos. Por eso muchas veces tú puedes decir, bueno, es que cada vez que yo me comprometo con el Señor, más en el ministerio, más para obedecer a Dios, más para hacer por Dios, de repente todo se pone de cabeza. Mi trabajo, mi relación con los hijos, esto, aquello, como que vienen muchos ataques. No sé si tú lo has percibido. Pero cuando tú te propones servir más a Dios, como que las cosas empiezan a desordenarse en casa, en tu vida, en la vida de los demás. Dices, oye, pues ¿por qué? Porque el enemigo no quiere que sirvas. El enemigo quiere distraerte. ¿Para qué? Para que no estés en el camino del Señor. Y vamos a ver, como dice Daniel, capítulo 1, versículo 3, 4. Aquí en este ejemplo, en el libro de Daniel, vemos que una vez que cuando el pueblo de Israel fue cautivo y fue llevado al reino, el rey buscaba muchachos, como dice la palabra, sin tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento,
e idóneos para estar en el palacio. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿En quién se interesa el mundo? Con lo mejor, ¿sí o no? Aquí todos estos jóvenes que eran parte del pueblo de Israel, cuando fueron cautivos por el enemigo, el rey empieza a buscar a muchachos, pero no cualquier muchacho, no aquel que no estudia, no trabaja, no obedece a sus padres, aquel que está en rebeldía, no. ¿A quién pide el enemigo, el rey, que le lleven para estar con él en el palacio? Dice, jóvenes sin tacha alguna, de buen parecer. Yo creo que ella dice uno, ya bailé, ¿no? Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio. Entonces podemos ver que el Señor nos llama, a veces con todos esos defectos que yo mencionaba, rebeldes, necios, inútiles, desobedientes, buenos para nada, pero Dios nos hace gente útil. Amén. Dispuesta y firme para el reino. Imagínate, esa es la diferencia. Dios trabaja como dice la palabra, con el vil y el menospreciado. A Dios le gusta trabajar con el inútil, con el bueno para nada, con la escoria del mundo, como lo declara Pablo, para convertirlos en gente útil, dispuesta y firme para servir en el reino. Pero es ahí donde el enemigo se interesa por ti. Porque cuando tú estás en la miseria, en la mediocridad, siendo la escoria del mundo, Él no se interesa por ti. Pero cuando Dios hace su obra en ti, es cuando el enemigo pone sus ojos sobre ti. Entonces, vemos que las características del camello son muy semejantes a nuestra vida cristiana. La palabra de Dios dice que debemos estar siempre listos con el apresto del evangelio. Amén. Dice, bienaventurados, bendecidos aquellos que llevan las buenas nuevas con el apresto del evangelio. Vamos a ver que las características de los pies del camello están preparados para no hundirse en la arena. Las patas del camello tienen una almohadilla especial y una membrana entre los dedos que impide que se hunda en la arena movediza. Sí. Entonces, su pie está con unas características especiales para que pueda andar en esas condiciones contrarias. Sí, donde tú pisas y se te hunde el pie y se hace muy complicado. No sé si tú has caminado sobre arena floja. Es difícil porque se te hunde el pie y cuando das el paso se te vuelve a hundir el pie y volver a sacar el pie de donde ya estaba. Es muy complicado, es muy cansado. Pero el camello tiene esa característica de que su pie tiene una almohadilla y entre los dedos tiene una membrana que cuando él pisa, la pata no se hunde. Entonces, podemos ver que así debe ser la vida del cristiano. Tenemos que tener esa característica. Caminamos, llevamos el apresto del evangelio, compartir el evangelio en medio de un mundo que puede ser contrario a la manera en que estamos caminando. Vamos a ver que el camello no se queda atascado.
Un buen servidor de Dios puede tropezar, pero no se hunde ni se queda tirado en el desierto. Sus pies están calzados con el apresto del Evangelio. Así es como Dios quiere que nosotros estemos siempre calzados con el apresto del Evangelio. Efesios 6:15 nos dice esto: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, los pies del cristiano tienen que ser pies flexibles, que se dejen guiar por el pastor y avanzar presurosos para llevar bendición. ¿Sí? Esto es lo que hace un camello. Un camello no se queja, un camello no se mueve por sí solo, sino que siempre es dirigido ¿por quién? Por su pastor. Entonces, todo lo que es el pie del camello, no solamente la almohadilla y la membrana que tiene entre sus dedos, sino que también las rodillas le permiten tener la fuerza suficiente para aguantar el peso. Y vemos entonces que también ellos reservan sus fuerzas para el tiempo de sequía o las dificultades. Tú sabes, como te mencionaba, el clima, las condiciones son muy extremas, ¿verdad? Pero vamos a ver que por eso el camello tiene esas jorobas. Antes se nos decía o uno pensaba que en esas jorobas acumula agua, pero realmente no es agua, sino es grasa. Entonces, la manera en que el camello se prepara para esas condiciones extremas cuando tiene que salir en largos viajes por el desierto, él lleva su reserva para enfrentar todo esto. Entonces, cuando hay alimento y agua, el camello los aprovecha al máximo y almacena esa reserva en su joroba. Y es así como entonces el cristiano maduro debe ser. Tenemos siempre que tener nuestra reserva para esos tiempos difíciles, para esos tiempos de problemas. Tenemos que tener una reserva. Por eso el alimento que nosotros recibimos día con día, porque debemos de alimentarnos de la palabra todos los días. Amén. Entonces, el cristiano maduro no desprecia la palabra. Cuando la palabra se imparte, la recibe, la digiere y la guarda en su corazón para el día de la prueba. En el desierto, esa reserva que tiene el camello en sus jorobas le da sombra y vida, no solo para él, sino a los caminantes cansados que buscan refugio a su lado. Entonces, cuando uno está en esas condiciones difíciles y estás con el camello no solamente te es para transporte y carga, o tú viajes encima de él, sino que cuando la condición, el calor es muy extremo, y como en el desierto no hay nada donde cubrirte, lo que puedes hacer es que el camello se echa y tú a un lado te recuestas y sus jorobas te proveen de sombra, ¿sí? Entonces, por eso vemos que esta reserva que el camello tiene es realmente algo que cuida por ti, aún en condiciones extremas. Y así debe de ser precisamente todo esto para la vida cristiana. ¿Por qué el alimento? ¿Por qué recibir la palabra? La palabra que tú recibes a través de la predicación, las clases que tenemos, que impartimos entre semana, para que estés preparado para esos tiempos de dificultad. Porque ¿cuándo va a venir la prueba a tu vida? No lo sabes. Puede ser hoy en la tarde, mañana, por la mañana o durante algún día de la semana, pero realmente no lo sabes. Imagínate que uno menosprecie el comer hoy, ¿sí? Que tú decidas, oh, no, hoy no desayuno. Ya saliendo del servicio voy y como algo. Pero a lo mejor sales del servicio y ya tienes pensado ir a comer, y a donde tú quieres o ya pensaste ir a comer vas y está cerrado. Y dices, bueno, quizás más adelante, y no hay.
y a donde quiera que tú quieras ir encuentras cerrado o no hay servicio X. En ese momento, ¿qué pasa? Empiezas a preocuparte. Las cosas no son como tú pensabas. Ahora tienes que pensar con más claridad, con más entendimiento y decir, no, tengo que asegurarme de que antes de llegar a casa tengo que comer algo porque en casa no tengo nada. Pero si no estás preparado, a lo mejor no desayunaste nada y eres una persona que a lo mejor andar bajo el sol te afecta, empiezas a sentirte mal. ¿Y todo por qué? Por no tener una reserva, ¿verdad? A veces no comemos nada más por comer, comemos para tener cierta reserva ante cualquier circunstancia que se presente. Entonces, otra característica que tiene el camello es la capacidad de carga y la constancia en su trabajo. Un camello puede cargar entre 300 y 500 kilos y caminar a un paso firme y constante de 13 a 15 kilómetros por hora durante 18 horas seguidas. Imagínate la capacidad que tiene el camello para llevar la carga por distancias largas, ¿verdad? Y a un paso constante. Por eso el camello, inclusive tú lo ves correr y no tiene gracia. No está preparado para correr. Sí. Por eso te digo, a lo mejor no nos guste ver al camello o aún el intento de correr puede parecer gracioso, pero vemos que sus capacidades están en otra característica, ¿verdad? Su carga, su capacidad de carga que él tiene y para caminar distancias muy largas. Él no tiene que correr para poder llevar la carga y llegar primero. Él a paso constante va y cumple su propósito. No corre desesperado para no agotarse a mitad del camino, sino que avanza con constancia, firme. Quizás estés pensando o quizás estemos pasando por pruebas pesadas y sientas que vas a caer. Pero el Señor te dice hoy, no te vas a quedar en el desierto porque yo estoy contigo. Da un paso más. Hay ocasiones que las circunstancias que enfrentamos en esta vida, en este mundo, son difíciles. Son cargas difíciles. Pero solamente con Dios podemos llevarlas a cabo. Amén. Por eso vemos que la mayor virtud del camello es saber doblar sus rodillas. Y hay una diferencia fundamental entre el camello y otros animales de carga. Si tú intentas cargar a un burro, este patea, muerde, rebuzna y se resiste. Por eso cuando vemos a alguien que es así, ¿no? Que se resiste a todo, no obedece, por más que quiere, hace esto y no, ¿y por qué yo? ¿Verdad? No quieren hacer nada. ¿Y qué pasa? Pues se la pasa rebuznando, ¿no? Quejándose todo el tiempo. Entonces, el camello, en cambio, cuando él ve que viene la carga, se arrodilla, se echa en tierra, dobla sus rodillas y recibe el peso sobre su lomo. Y de todos los esfuerzos del camello, el más valioso para Dios no es llevar 500 kilos de carga, ni caminar 18 horas seguidas, sino que es la disposición de aceptar la carga y de doblar las rodillas voluntariamente. ¿Sí? Esas son las características que a Dios le agradan. Por eso muchos quieren ver grandes cosas en Dios. ¿Cuántos de ustedes realmente quieren hacer grandes cosas para Dios? Cuando estamos en Dios, cuando amamos a Dios, cuando realmente queremos disponer nuestro servicio, nuestra voluntad a Dios y ver que Dios haga grandes cosas a través de nuestra vida, pues yo creo que todo lo queremos, ¿verdad? Todo lo deseamos. Queremos ver almas que se estén salvando
y familias restauradas. ¿Sí? Esa es nuestra intención. Cuando estamos sirviendo al Señor, queremos ver vidas transformadas, familias transformadas, ver que la gente recibe el mensaje cuando se los llevamos. Amén. Queremos ver que nuestro ministerio sea prosperado y que la gloria de Dios sea manifestada. Yo creo que es el anhelo de todo cristiano. Amén. El anhelo de un pastor de ver a todos los miembros anhelar, servir a Dios, confiar en Dios, aceptar la carga que Dios esté trayendo a su vida y a paso firme esté cumpliendo el plan de Dios sobre su vida. Pero muchas veces, aunque es bueno anhelar, desear todo esto, muchas veces lo queremos en bandeja de plata. Quiere decir, sin querer pasar por un proceso de doblar rodillas, ni de querer cargar la carga que está viniendo sobre nuestros lomos. Queremos las bendiciones, pero nos resistimos a llevar la carga del servicio, de la evangelización y de la intercesión. Y eso es algo, hermanos, que realmente para estos tiempos es fundamental para la iglesia. La iglesia está para servir a Dios. Amén. Para cumplir los propósitos de Dios. No estamos buscando fama, no estamos buscando a quién agradar. Y si lo buscamos es agradar a Dios. Amén. Por eso es fundamental para nosotros que si anhelamos ver grandes cosas para Dios, es el tiempo de empezar a doblar rodilla y llevar la carga que el Señor quiere poner sobre nuestros hombros. Amén. Realmente, hermanos, para concluir, la misma palabra del Señor dice en Mateo 11, 28 y 29. Aquí el Señor hace esta invitación para todo aquel que cree en Él y confía en Él, y que además anhela servir al Señor. Mateo 11, 28, 29 dice: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo te pregunto, ¿cuál es la carga que hay ahorita sobre tus hombros? ¿Es fácil? ¿Es ligera? ¿O estás empezando a sentir que te fallan las piernas? De que es mucha la carga. Y no estamos a veces hablando de que es una carga muy pesada, pero es una carga que todo el tiempo tienes que estar cargándola. Yo recuerdo que cuando en la primaria, porque antes en nuestros tiempos el maestro podía castigarte o te daba con el borrador en las manos por desobediente, por estar hablando, por no poner atención, por molestar al compañero, o te jalaban aquí la patilla, ¿verdad? Porque eras necio, sí. Ya nomás uno se agachaba así, llegaba el maestro, ya, ¿no? Tratabas de evitar que te jalara hasta que te arrancara aquí el cuero cabelludo. O a veces te ponían al frente con las manos estiradas y tu mochila. Y tú sabes que la mochila antes, cuadernos y libros, y ahí de ti si no aguantabas el tiempo que tenías que aguantar. Sí. Entonces a veces la carga no necesita ser tan pesada. Es una carga ligera pero constante, que no puedes librarte de ella. Y aquí la invitación que el Señor nos hace es: venir a mí todos los que están trabajados y cargados,
¿qué va a hacer el Señor? Te haré descansar. Lleva mi yugo sobre ti, o sea, haz lo que yo quiero que tú hagas, porque mi yugo, mi obra, es fácil y ligera mi carga. Es el tiempo, hermanos, que podamos llegar confiados al Señor, a este llamado, y dispuestos a doblar la rodilla ante nuestro Dios. La carga del ministerio y del reino no se siente pesada porque Él la lleva con nosotros. Sí. Y es así. Hay ocasiones en que hay hermanos que han empezado a probar la carga del ministerio y a los pocos días, pocas semanas se dan cuenta que es realmente pesada. Ha habido ocasiones que a mí me han preguntado, y pastor, ya 30 años en el ministerio. Y yo creo ya desde cuándo hubiera caído o lo hubiera dejado. Y eso pasa porque realmente lo hacemos en nuestras fuerzas y no confiando en el Señor. Entonces, el llamado que hoy hace a nuestras vidas es esto: doblemos rodilla ante el Señor y aceptemos la carga de servicio que el Señor está trayendo a nuestras vidas, porque Él promete que la llevará juntamente con nosotros. Es por eso que el apóstol Santiago le apodaban rodillas de camello, porque las tenía tan encallecidas de pasar tanto tiempo arrodillado en oración para soportar la carga del ministerio. Si últimamente te has sentido cansado o cómodo, desanimado o perezoso en tu vida espiritual, da oído a la voz del Señor. Yo no soy quien para decirte lo que tengas que hacer. Este es un llamado para aquellos que están dispuestos para ser como el camello. Ahora sí, puedes contestarte a ti mismo: ¿quieres ser camello? Porque el compromiso es con el Señor. Yo quiero que cantemos esta alabanza, sabiendo que es Dios quien nos enseña, es Dios quien nos muestra y nos demuestra su gran amor y el cuidado que tiene por nosotros. Pero el arrodillarse, el humillarse delante de Dios para recibir la carga, depende de ti. Esa carga de bendición que tiene Dios para tu vida. Yo te pido que sientas esa libertad. Si quieres arrodillarte, hazlo con toda confianza. Puedes salir de tu lugar, tomar un espacio y arrodillarte delante del Señor. Porque estás dispuesto a servirle y decir: Señor, heme aquí. Yo quiero ser como el camello. Aleluya, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven,
yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora tus ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora tus ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora tus ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Sí, Señor. Nos arrodillamos delante de ti. Nos arrepentimos, Señor eterno, por no confiar, por resistirnos a la carga, Señor eterno, que viene sobre nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús que con este entendimiento de tu palabra hoy podamos confiar plenamente en que todo aquello que tú estás trayendo a nuestras vidas, tú nos ayudarás, bendito Padre. Toda carga que he cargado por mucho tiempo, sin considerar, bendito Dios, la invitación que tú tienes para mi vida, hoy la entrego a tus pies y me arrepiento por no haber confiado, Señor, y hoy acepto esa carga, tu yugo, bendito Dios, que es fácil, y tu carga que es ligera, bendito Dios, para mis hombros. Hoy confiamos en el Dios vivo y Dios verdadero. Hoy confiamos en la obra que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ganó en la cruz del Calvario para todos nosotros, Señor. Hoy queremos, bendito Padre, cargar tu yugo y tu carga que es ligera, Señor, porque es fácil cuando estás con nosotros, Señor. Hoy queremos permanecer en ti, estar contigo, Señor. Es una bendita
bendición para nosotros, Señor eterno. Te alabamos y te exaltamos, bendito Padre. Y hoy, Señor, decidimos arrodillarnos para amarte y servirte, con entendimiento y con un corazón dispuesto. Sí. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús, damos gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor porque Él es digno.